Buenos días, soy Antonio Soto Ventura, residente de quinto año de Medicina Interna. Haremos la sesión informativa, ¿vale?, sobre el hospital y el servicio, lo que es hacer la residencia aquí. Pero a primeras pasaremos un vídeo, ¿vale?, para que lo veáis. Hola, benvinguts i benvingudes a la jornada de portes obertes d'Altaia. Soc Ramon Santisteve y soc el cap d'estudis. Voy a dirigirme a vosotros en castellano para que podáis entenderme todos. Estoy absolutamente convencido, y os lo digo con toda sinceridad, que Altaia es una excelente opción para formarse como residente y os voy a explicar el porqué. Altaia es una fundación privada sin ánimo de lucro en la cual la docencia es uno de nuestros tres pilares junto, evidentemente, con la asistencia y la investigación. En Altaia podrás formarte en un hospital con más de 400 camas de agudos, en un ambiente cercano y amigable, pero exigente a la vez, en el cual tendrás oportunidad de hacer muchas manos bajo una adecuada supervisión de tu responsable. La ratio residente adjunto en Altaia es 1 a 1 en casi la totalidad de las rotaciones. Tenemos un potente y consolidado programa de formación transversal. A este hecho hay que sumarle las facilidades que damos para asistir a congresos y formaciones externas, incluso financiando parte de ellas. Además, todos nuestros residentes realizan rotaciones externas optativas en centros que han elegido ellos mismos, y muchos de ellos las realizan en centros extranjeros de referencia a nivel mundial. Todos estos puntos que os acabo de mencionar se plasman en la excelente valoración que hacen nuestros residentes en la encuesta de satisfacción que cada año realiza el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Nuestros residentes nos puntúan claramente por encima de la media de los hospitales catalanes en la mayoría de indicadores de la encuesta. Estos resultados son públicos y los podéis consultar en nuestra página web si lo deseáis. Por ejemplo, en la pregunta final de la encuesta, ¿cómo valoras tu aprendizaje hasta la fecha?, el 83% de los residentes de Altaia lo valoran como bueno o muy bueno, frente al 73% de la media de Cataluña. Pero las buenas valoraciones no se limitan al aprendizaje global y a la mayor facilidad para hacer manos, sino también en aspectos como la acogida, la integración, la supervisión en las rotaciones y en las guardias y la facilidad que damos para asistir a congresos y formaciones externas. Otro hecho que me gustaría destacar es que Altaia ya cumplía la mayoría de reivindicaciones que se fijaron en el acuerdo de la salida de la huelga de residentes del pasado mes de octubre, por lo que la adaptación que tuvimos que hacer ha sido mínima. En fin, eligiendo Altaia no os vais a equivocar. Os invito a dar una vuelta por nuestro hospital y a conocer a algunos de nuestros residentes. ¿Me acompañáis? L'avantatge de fer la residència de salut mental aquí és que Altaia disposa de tots els dispositius assistencials necessaris, com són urgències, hospital de dia, hospitalització d'aguts i subaguts d'adults, hospitalització infantojuvenil, drogodependències, psicogeriatría, etc. Creo que Altaia es un buen hospital para formarse como residente de cirugía, ya que tiene un volumen importante de pacientes y nos da la oportunidad de hacer muchas manos. Además, no solo en cirugía, sino en todas las especialidades nos da la opción de poder hacer rotaciones en centros importantes a nivell internacional. La confiança que ens transmeten els nostres companys és molt important. Ens ajuda a nosaltres a créixer a nivell professional i, a més, també ens ajuda a guanyar confiança amb nosaltres mateixos. I al final, si guanyem confiança amb nosaltres mateixos, ho podem transmetre als nostres pacients. Treballem colze a colze, em sento una més de l'equip i estic molt contenta de poder aprendre dels meus adjunts. Des d'aquí Altaia es facilita i potencia a tothom que vulgui fer investigació a través de la unitat d'innovació i recerca. A més, a la nostra especialitat en salut mental ara s'ha creat la primera càtedra de salut mental de Catalunya, que el seu principal objectiu és aquest, la docència i la investigació. Un dels punts positius que té Altaia és que aquí afortunadament mai et sentiràs sol. Al principi del teu aprenentatge la supervisió serà més exhaustiva, però a mesura que vas guanyant autonomia es va adaptant a les teves necessitats. Altaia és una institució universitària que aposta per la recerca i la innovació,
Treballem dia a dia amb estudiants de diferents graus i diferents estudis, cosa que fa enriquir molt la nostra formació. Aquí me formé como médico especialista, recomendaría este hospital para venir a hacer la residencia. Es un hospital que tiene una gran actividad médica y quirúrgica y además un plantel de profesionales que en su ADN llevan la formación y el estar cerca del residente, además también con el plus de que es un hospital universitario. I també com a resident permet veure una visió integral i global del pacient i no només centrada en la seva patologia. Vale, muy bien. Seguimos con la sesión informativa. ¿Vale? Ya me he presentado, soy Antonio Sobo, residente de 5º año. Vale. Así comentaros que este es un hospital mediano, ¿vale? Un hospital de referencia de 260.000 habitantes, ¿vale? Que componen estas comarcas, el Bages, el Solsonès, el Berguedà y la Cerdaña. Somos también un hospital universitario y como tal hay convenio con la Universidad de Vic y la Fundación Universitaria del Bages, ¿vale? Como indicado en el vídeo, tenemos unas 400 camas de agudos. El servicio de medicina interna se compone del jefe clínico, que es el doctor Domingo Juiz Hidalgo, varios jefes clínicos, ¿vale? 18 médicos adjuntos, más nosotros en la plantilla de guardias, y actualmente somos 8 médicos residentes, 2 F1, 2 F2, 2 F3 y un F4 y F5. ¿Vale? Desde cuando yo entré, después, pasado 2 años, empezaron a haber 2 plazas en este hospital. ¿Vale? Pues las áreas de actividad de medicina interna son la unidad de agudos, la unidad de transición que se ha tenido que suspender de forma temporal por el COVID-19, la unidad de geriatría de agudos, la UGA, la unidad de ortogeriatría, el hospital de día de paciente crónico complejo, que sigue vigente y sigue con actividad, la unidad de hospitalización a domicilio, la hospitalización sociosanitaria, que serían otros 2 centros, la parte de interconsultas y las consultas externas, ya sean de enfermedades autoinmunes sistémicas, enfermedades infecciosas, lípidos, queso obstétrico, oncogeriatría, unidad de diagnóstico rápido y ahora también tenemos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Esto es un poco la foto de todos los compañeros, de todos los residentes que forman actualmente medicina interna, ¿vale? ¿Vale? Aquí en la punta estoy yo, ¿vale? Y el otro compañero al inicio del G4, Chesco. Después en el medio están los demás compañeros. El itinerario formativo, ¿vale? Es lo que tenéis aquí descrito, ¿vale? En los 3 primeros años son pasamos por las especialidades médicas aquí del hospital, ¿vale? Sí que ahora se ha incorporado, se ha hecho un cambio y también votaremos en atención primaria, ¿vale? Que le da un plus al residente de medicina interna de ver pues, la continuidad del paciente y también manejar patología más frecuente en el ambulatorio. ¿Vale? Después ya pasaríamos por urgencias, cardiología, neumología, digestivo, neuro, nefro, endocrino, hemato, geuma, dermato y a partir de G3 pues ya más bien servicios de medicina interna, ¿vale? Infecciosas, la sistémica de autoinmunos, geriatría, la unidad de diagnóstico rápido, medicina interna de agudos, ¿vale? De G4, en cambio, iremos al hospital de día y también tendremos ciertas optativas que podemos escoger, ya sea la hospitalización a domicilio, la unidad de cuidados paliativos, el SEM, la medicina sociosanitaria, ortogeriatría, radiología, etc. ¿vale?
Aparte, tendremos una rotación externa de 2 meses, que se continuará con otra rotación externa de otros 2 meses, máximo 4 en total, de G5, y al final, pues, en medicina interna. Pues aquí un poco las fotos, por ejemplo, a la izquierda sería en mi rotación de neurología, la otra abajo la de neumología, y la grande sería en medicina interna. Comentaros que al no haber residente de las especialidades médicas, pues cuando nosotros vamos a ejecutar, pues somos su residente, aprendemos directamente del adjunto, lo que da un plus lo que es el aprendizaje y la formación, ¿vale? El horario es de 8 a 3, ¿vale? Aparte tenemos que hacer una tarde larga de forma semanal de 3 a 8 de la tarde. Hay posibilidad de tener una consulta externa propia a partir del cuarto año de residencia y también daros algunos ejemplos de algunas rotaciones externas que los ex-residentes han hecho en otros hospitales. Por ejemplo, el doctor Esteve estuvo en la unidad de enfermedades sistémicas autoinmunes y en la unidad de riesgo obstétrico en Barcelona. La doctora Muelas también en la unidad de enfermedades sistémicas autoinmunes y en la unidad de medicina tropical del Hospital Clínic de Barcelona. La doctora Bonet y el doctor González estuvieron en la unidad de enfermedades sistémicas autoinmunes en Basurto, en Bilbao. La doctora Martínez estuvo en la unidad de insuficiencia cardíaca en el Hospital del Mar. La doctora Gil hizo ecografía clínica en el Hospital de Granollers, pero aparte también enfermedades sistémicas autoinmunes en el Vallebrón y medicina tropical en el Clínic. Yo hice ecografía clínica en el Hospital Virgen del Rocío, en Sevilla, durante 2 meses y estuve en la unidad de cuidados paliativos en el Hospital de Santa Creu de Vic. Ahí la experiencia ha sido muy buena a nivel formativo. Las guardias, ¿vale? Hay 4 por mes en el contrato, ¿vale? Pero que se puede ampliar hasta 6 guardias al mes. Todas se libran, ¿vale? Las de cuando trabajamos, cuando hacemos una guardia el sábado, también se libra el lunes, ¿vale? Muy importante. El horario, pues la guardia empieza a las 3 y se sale a las 8, esto entre semana. Y de fin de semana, pues de 9 a 9, 24 horas, incluyendo también los festivos, ¿vale? ¿Y cómo son las guardias? Pues en el primer año son todas en urgencias y a medida que vamos avanzando, que vamos creciendo en la residencia, pues van disminuyendo las de urgencias y aumentando las de planta de hospitalización. Sí que comentar, cuando hacemos la rotación de medicina intensiva, pues todas las guardias las haremos en ese servicio, ¿vale? Y después a partir de ahí podemos hacer una al mes de forma opcional, ¿vale? Pero que todos los residentes de medicina interna lo hacen. Así que ya de F4 o F5 ya haríamos una de urgencias, 3 de planta y una de usos semicríticos, ¿vale? Comentaros también un poco la estructura de la guardia, ¿vale? La supervisión sí que es más intensiva al inicio de la residencia y poco a poco pues vamos ganando autonomía y menos supervisión, ¿vale? Comentaros también, ¿vale? En la planta de hospitalización es un adjunto, ¿vale? Y un residente y sobre todo el fin de semana podrían ser dos adjuntos y un adjunto, un GESI mayor y un GESI pequeño, ¿vale? Un G2, G3, un GESI mayor, G4, G5, más el adjunto, ¿vale? O sea que serían al menos 2 o 3 personas en la guardia, ¿vale? Desde la pandemia tenemos también un refuerzo de COVID, ¿vale? Que ya se puede hacer a partir de finales de G2, G3, ¿vale? Y que sería en fin de semana, sábados y domingos, de 9 a 3 de la tarde, ¿vale? Y esto es una rueda que tanto entran adjuntos como residentes. Un poco fotos de las guardias. Aquí quería el puntero. Vale.
Pues todo el busca, que ya tenemos un poco viejo, pero ya hay nuevos, ¿vale? Un poco también los monitores de UCI, bueno, que también nos formamos en las guardias, ¿vale? Con momentos peores y momentos mejores, por supuesto. Y a partir de las guardias, pues también hacemos festivos, ya sean navidades, fin de año, ¿vale? Todo bastante en familia, muy buen ambiente, ¿vale? De aspectos prácticos, ¿vale? Secciones tenemos el morning por la mañana, donde se reparten los pacientes y también se presentan, se discuten los casos interesantes o más dificultad, ¿vale? Para hacer un diagnóstico diferencial de un conjunto, ¿vale? O para comentar ciertas pruebas, etc. El martes tenemos la sección de residentes y jueves la sección bibliográfica, ¿vale? Intercalado con una sección de diagnóstico diferencial también, ¿vale? Esto a la izquierda es la salita de medicina interna, a la derecha el salón de actos, ¿vale? Que antes a los miércoles teníamos la sesión general, era bastante muy informativa también, pero a raíz de la pandemia se tuvo que suspender. Como han dicho en el vídeo, hay bastante facilidad para ir a acceder a cursos, congresos, jornadas, ¿vale? Son adaptadas al año de residencia y a sus preferencias, ¿vale? Comentar también que aquí en Altaya se hacían bastantes jornadas de cardiología, de enfermedades infecciosas, de dislipemia, lipidus cardiovascular, de geriatría, de enfermedades sistémicas autoinmunes, ¿vale? Pero que se han tenido que suspender por la pandemia. También si presentamos, si hacemos algún trabajo, podemos ir al Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina Interna o a la Sociedad Catalana Balear de Medicina Interna. Y también ya de mayor podemos ir a la Escuela de Verano de Residentes en Medicina Interna, ¿vale? Sí que hay cursos ya que están aprobados por docencia, ¿vale? Que son los que tenéis aquí a continuación, de G1, interpretación práctica de electrocardiogramas, el certificado médico de defunción, G2, de cómo hacer presentaciones en público, la reunión de insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular de la SEMI, G3, el 10 Topics to the Form in Autoimmune Disease and Rheumatology, DG4, el curso intensivo de antimicrobianos del Dr. Drobnik, que es realizado en el Hospital del Mar, y DG5, la reunión de GEAS y el Foro Nacional de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas para Residentes. Esto también organizado por la SEMI. Un poco aquí algunas fotos también de algunos congresos, ¿vale? Que hemos ido, ¿vale? A destacar el de la derecha, que ha sido mi primera comunicación oral en un congreso, ¿vale? En las jornadas de enfermedades infecciosas de la SOCMUE, ¿vale? Que el corazón que brilla, brilla. Y otros que hemos ido también, ¿vale? De distintas sociedades, de la SEMI, de la Catalana, de la CEIN. También el tema de investigación y publicaciones también se incentiva. Por ejemplo, yo de G4 el año pasado participé en un ensayo clínico, era un médico que reclutaba a los pacientes, ¿vale? Este ensayo que se denominaba la eficacia y seguridad de la estimulación corriente eléctrica transcranial en fibromialgia, ¿vale? Que era un grupo clínico con 2 brazos, doble ciego y simulado controlado, ¿vale? Que está pendiente de publicar sus resultados, ¿vale? Pero que ya se ha finalizado. Usted también había entrado en un segundo ensayo clínico ya a finales del año pasado también, que era de directorio cognitivo leve y adherencia a medicación por pacientes diabéticos, pero que se tuvo que parar por la pandemia, ¿vale? Fue justo antes del febrero-marzo del año pasado, ¿vale?
un poco aquí también los artículos que se han publicado los residentes aquí del hospital, ¿vale? Así, ¿por qué hacer medicina interna en Altaya? Pues como puntos fuertes es un hospital mediano de segundo nivel con muy buen ambiente, ¿vale? Ya sea entre residentes, con los distintos servicios, en medicina interna, con los demás compañeros, ¿vale? Medicina interna aquí en nuestro hospital tiene un gran relieve y actividad, ¿vale? Tenemos adjuntos todo terreno, muy bien informados, ¿vale? Que hacen una enseñanza, te enseñan directamente a ti, ¿vale? La supervisión es adecuada, hay muy buena disposición para asistir a congresos, cursos y también para investigar, como os dije antes, ¿vale? Y hay una alta carga asistencial, ¿vale? Cuantos más pacientes veas, pues más aprenderás. Como puntos débiles, pues obviamente somos un hospital mediano, no tenemos unidades altamente especializadas como hospitales de tercer nivel. Y aparte, otro punto débil, a mi parecer, es un poco uso de la ecografía clínica en nuestro servicio, ¿vale? Esto sí que está en desarrollo, ¿vale? Actualmente tenemos un ecógrafo portátil, ¿vale? Que se usa sobre todo en hospital de día, ¿vale? Pero que es algo que se está desarrollando. Aquí también enseñaros un poco fotos, porque no todo es trabajar y formarse, también tenemos tiempo para socializar, entre el cual la primera foto con mis compañeros coejes, tenemos varias formaciones en conjunto que he organizado Altaya, ¿vale? Tanto de eje 2, de eje 1, eje 2 y también de mayor, ¿vale? Cursos que son transversales. Y aparte, pues todas las salidas, las cenas, también hacemos excursiones, ir a la montaña, ¿vale? Incluso también a una casa rural, en piscina y a la playa, ¿vale? Así que creo que Altaya es una muy buena opción para hacer medicina interna, tiene muy relieve nuestro servicio aquí en nuestro hospital, ¿vale? Somos un pilar y eso nos nutre a nivel formativo, ¿vale? Me podéis contactar vía mail, vía Twitter también, ¿vale? Aquí también os dejo los emails de los otros compañeros residentes, el eje 4, Chesco, y las dos eje 3, ¿vale? Si tenéis alguna duda, estamos aquí para vosotros. Cualquier cosa nos escribís, ¿vale? Estaremos encantados de esclareceros las dudas que tengáis, ¿vale? No sé si los que estáis conectados tenéis alguna duda, alguna pregunta que queréis hacer, algo que no haya tocado en la presentación. Lo podéis dejar por escrito, si queréis activar también el micro, ¿vale? Puedo añadir, ¿vale? Y algunos me habéis preguntado ya también por email o vía Twitter, cuáles son las salidas aquí al acabar la residencia. Y la verdad es que prácticamente muchos de los residentes que han hecho aquí la residencia se han quedado, ¿vale? Yo pues acabo dentro de muy poquito, dentro de una semana, y me quedo en este hospital, ¿vale? Algún detalle más que os puedo también decir, por ejemplo, pensar que en urgencias, ¿vale? Estamos nosotros, internistas y los compañeros de medicina de familia y comunitaria, ¿vale? No hay residentes de cardiología, de neurología, por tanto, todos los códigos nos los llevamos nosotros, ¿vale? Eso es importante también a nivel formativo, que eso no lo tendréis en otros hospitales de mayor nivel, ¿vale? Miraré si estáis haciendo alguna pregunta. Vale, perdón, que no estaba puesto el chat. Vale, José pregunta,
posibilidades de rotaciones en el exterior. Sí que es verdad que nadie de nosotros en medicina interna haya rotado fuera, en el extranjero, ¿vale? Pero sí que se puede. De hecho, varios compañeros de otras especialidades han ido al extranjero, ¿vale? Hay algunos que han ido a Estados Unidos, otro a Nueva Zelanda, otro alguno más, ¿vale? Que no, bueno, que no hay facilidad, ¿vale? Es un poco montar la rotación con el hospital al que quieres ir y llegar a un acuerdo, ¿vale? Y aquí no te pone ninguna pega para ir a rotar al extranjero. Los códigos depende, ¿vale? Si es un código infarto, ¿vale? Se tiene que derivar para hacer el cateterismo. Y el código ictus, aquí también depende un poco. Lo empezamos a tratar si está en rango, ¿vale? Con la fibrinolisis. Y si no hay mejora o si ya se pasa el tiempo, se puede derivar al hospital clínico para un rescate endovascular intraarterial. Los demás, pues código sepsis, el código politrauma, pues lo llevamos nosotros. Sí, puede ser dos distintas, ¿vale? Habitualmente hacemos 2 meses en servicio en un hospital y otros 2 meses en otro servicio, ¿vale? Incluso se puede acortar a 1, ¿vale? Pero eso a nivel formativo no es tan bueno, ¿vale? Pero sí que se puede hacer 2 y 2 en 2 centros distintos, no hay ningún problema. Es también cuestión de montarlo y ya está, y de llegar a un acuerdo. Vale. Sí que es verdad, en hospitales ya de tercer nivel, dependiendo del hospital, a veces que cuesta ir a rotar fuera porque ya tienen todos los servicios en el mismo hospital. ¿Vale? Aquí nos dan muchas facilidades para ir a rotar fuera. Vale, como os dije, yo fui a Sevilla, estuve 2 meses haciendo ecografía clínica en medicina interna y hice otro mes también por la pandemia, ¿vale? Que se desestructuró un poco las rotaciones externas que tenía, era para ir a Brasil, pero fue justo en el pico en la pandemia y después pude hacer un mes de paliativos en el hospital La Creu de Vic. Y la verdad es que fue muy, muy bien. Aprendí mucho en ambos sitios. Sí, sí, todas las ejecutaciones de especialidad médica son aquí en este hospital, ¿vale? No hay ninguna que vayamos fuera, ¿vale? Comentar eso, como ya había dicho, que el ambiente es muy bueno, aprendes directamente del adjunto y cuando vas a su servicio, pues eres su residente, ¿vale? Te miman, te tratan súper bien como uno más del equipo y te forman al máximo, ¿vale? Sí que puedes coincidir, ahora ya coincidimos con compañeros de medicina de familia y comunitaria, ¿vale? Pero en general somos pues, 1 o 2 en el servicio cuando vamos a rotar, ¿vale? En estas rotaciones por las especialidades médicas. Vale, puntos débiles y fuertes. No sé si ya estabas cuando eres justo una de las últimas diapos de la presentación. De puntos fuertes, como dije, la medicina interna en este hospital tiene un gran peso, ¿vale? Somos un pilar, así que tenemos también una parte buena, otra parte mala, si lo quieres ver así, alta carga asistencial, ¿vale? Pero eso en la formación siempre será algo bueno. Tenemos también adjuntos que nos ayudan, que nos dan mucho soporte, ¿vale?
y somos uno más del equipo, contan para nosotros para todo, ¿vale? Y ¿qué más? Y todo lo que os dije de fuerte, de ir a jugar fuera, de investigación, de facilidad para ir a congresos, a jornadas, ¿vale? Entonces puse aquí las jornadas y los congresos aquí, pero os digo que la lista ha sido enorme y me pude formar muy bien, ¿vale? Y la facilidad con lo que me han dado ha sido brutal. De puntos débiles, pues lo que había comentado, al ser un hospital mediano, pues no tendrá unidades súper especializadas como otros hospitales de tercer nivel, pues no tendrá enfermeras unitarias, no tendrá pues consultas monográficas, ¿vale? Por ejemplo, solo dentro de los autoinmunes, pues solo de esclerodermia, solo de lupus, ¿vale? Habrá una consulta de autoinmunes, pero no consultas monográficas. Y pues un punto débil, a mi parecer, también como me formé en ecografía clínica, es pues no estar tan avanzado como en otros centros, ¿vale? Pero que esto pues se irá desarrollando a medida que estáis aquí, ¿vale? Seguramente porque es algo que tendrá mucho peso en la medicina interna, ¿vale? La ecografía clínica. Una pregunta más. Pues nada, gracias a vosotros. Espero que os haya sido útil esta sesión informativa, ¿vale? Y espero que escojáis aquí la residencia, ya sea de medicina interna o de cualquier otra especialidad. Estaréis aquí muy bien, ¿vale? Como os dije, somos una gran familia, ¿vale? Y estaréis muy a gusto y aprenderéis mucho, ¿vale? Pues un saludo a todos y hasta pronto.